Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este sexto episodio estaremos analizando una de las obras más polémicas de Lutero, Los judíos y sus mentiras. Una obra que ha levantado a lo largo del tiempo bastante polémica referente a sus palabras fuertes y sus calificaciones hacia ellos como comunidad. Pero queremos conocer en este día un poco más acerca del contexto de Lutero, qué le llevó realmente a decir lo que dijo, a utilizar ese lenguaje condenable para muchos, y para eso tenemos al doctor Gilberto Ruffat, que nos traerá un poquito de luz y contexto. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Así que agradecemos a Dios esta oportunidad de poder colaborar y compartir un tema que, como bien dijo, es un tema controversial, un neurálgico para algunos, pero es necesario hablar todo. Y este es un tema del cual muy poco se habla, pero también hay que decir que hay muy poco el conocimiento acerca de esta obra de Martín Lutero, y lo que hemos escuchado, pues bueno, no necesariamente es bueno, y como veremos, tampoco va a tono con la verdad. Pero aprovecho la oportunidad para decirle a la audiencia que debemos tener mucho cuidado con el contenido que usted consume. Estamos llenos de estaciones repetidoras. ¿Qué es una estación repetidora? Alguien que escucha algo y simple y sencillamente lo lanza sin investigar, sin ningún tipo de corroboración histórica. En ocasiones usted ve que algo se lanza y tomaría su tiempo el poder pues, leer ese libro o lo que fuese que se esté comentando. Y está todo el mundo comentando cuando uno sabe que la mayoría no ha leído el libro, no sabe de lo que se está hablando. Y simple y sencillamente, no sé si por ser novedosos, da la impresión de que saben, de que están al día, y se cometen muchos errores porque se repiten disparates, se repiten mentiras, y todavía más cuando la repetición de una mentira puede llegar a ser considerada por la audiencia como una verdad, porque si algo se está repitiendo, si lo dice esta persona y lo dice este otro académico, pues debe ser que llegaron a la misma conclusión. En ocasiones es muy interesante que cuando uno en el rigor de la investigación académica uno busca, pues no, sí puedes tener 1000 personas a veces, ¿verdad? Estoy exagerando, repitiendo, pero cuando buscas una fuente, o sea, que uno cree que es que llegaron 1000 personas a la misma conclusión, no. Alguien estableció algo, se le dio credibilidad y se continúa repitiendo, y todo el mundo cree que es que, mira todos los académicos que llegan a la misma postura. La realidad es que si uno lee lo que él leyó, eso está en el capítulo 11 del libro de los judíos y sus mentiras, uno podría saltar a la conclusión de, wow, que Lutero, qué fuerte, qué palabras, y así sucesivamente. Pero vamos a colocar el contexto. Esto es una obra, Los judíos y sus mentiras, es una obra que Martín Lutero publica en el 1543, al menos ese es el año en que sale la obra. 1543, estamos hablando de mediados del siglo XVI. Martín Lutero inicia con un ferviente amor por entregarse a la conversión de los judíos, que primero habría que decir qué pasó en Lutero, porque la realidad es que Lutero en sus inicios buscó fervientemente la conversión de los judíos. Así que primero uno tendría que preguntarse qué ocurrió en la vida de Martín Lutero para que ahora esté respondiendo, haya escrito de la manera que haya escrito. No hay que inventarlo. El propio Martín Lutero en su obra, desde inicio, desde el primer capítulo, escribe por qué está escribiendo el libro. Entonces yo creo que uno puede estar en desacuerdo con lo que él escriba, pero uno debe poder dejar que el autor, que la persona que escribe el libro nos diga cuáles son sus razones, si las dice con toda claridad. Yo estoy en el capítulo 1 y permítame citarles una porción de por qué Lutero escribe este libro para que ustedes lo escuchen con sus propias palabras. Este es el primer párrafo con el que inicia el libro. Y dice a mitad del primer párrafo:
Inicio la cita. He publicado este pequeño libro para que pueda encontrarme entre aquellos que se oponían a tales actividades venenosas de los judíos y que advertían a los cristianos que estuvieran en guardia contra ellos. En el tercer párrafo dice: no es mi propósito pelear con los judíos, ni aprender de ellos cómo interpretan o entienden las escrituras. Ya sé todo eso muy bien. Mucho menos me propongo convertir a los judíos, porque eso es imposible. Porque ahora Martín Lutero dice que es imposible. Por supuesto, historiadores que no sé quiénes fueron, que Martín Lutero lo que estaba era frustrado y que en su frustración se lanza en contra de los judíos. Eso es mentira. El propio libro presenta que la verdadera razón que lleva a Martín Lutero a rebelarse contra los judíos es el conocimiento de lo que los judíos en secreto y en sus libros más sagrados decían con relación a Jesucristo, a la Madre, o sea, María, y así sucesivamente contra el cristianismo. Permítame ponerles en contexto parte de lo que Martín no entra en detalles en el libro, pero sí nos da base para entender qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, en la página 87 del libro, Martín Lutero dice que en un momento dado 3 judíos se acercaron a él para descubrir un nuevo judío en mí, o sea, en él, porque Lutero se entregó por completo a buscar entender el idioma hebreo. Cuando se da la Reforma Protestante, uno de los problemas que encontraron los reformadores era que querían traducir las escrituras, pero traducirlas no de la Vulgata. Sabían que la Vulgata contenía y entendían que tenía errores. Querían traducirla directamente de los idiomas originales. El problema consistía en que el griego era mucho más fácil de aprender y de dominar, pero el hebreo, ni aun los hebreos, todos entendían el idioma hebreo. Entonces Lutero se entrega también a su estudio del hebreo, y en ese estudio del hebreo con interacción con rabinos, Lutero va a empezar a poder leer sus escritos, tener acceso a sus escritos, y hay una obra que se escribe posterior a Los judíos y sus mentiras, que sale unos meses después, que es una obra que si Los judíos y sus mentiras casi no se conoce, pues esta obra todavía es menos conocida. Y me refiero a la obra que se titula Del nombre incognoscible de Dios. Esa obra del nombre incognoscible de Dios tiene que ver con las 4 letras del nombre hebreo de Jesús, y básicamente es una historia tergiversada de la biografía de Jesucristo, donde los judíos se mofaban. Era una obra para contrarrestar el cristianismo en los primeros siglos, y me refiero al Sefer Toledot Yeshu. Lutero lo va a traducir en esa obra, está disponible en español, al menos por lo menos en Lulu, yo lo publiqué en español, ese libro, y ahí pueden ver qué se dice sobre la persona de Jesucristo, como comenzando, por ejemplo, para que tengan por qué Lutero estaba tan enojado. María era una ramera, era una mujer casada que cometió adulterio, se acuesta o tiene relaciones sexuales con un vecino que era un soldado romano, Joseph Pandera, queda ella embarazada siendo una mujer menstruosa, y así sucesivamente. Cuando Lutero ve las barbaridades que se dicen contra los cristianos, contra la persona de Jesús, estalla. La realidad es que estalla en cólera. Este individuo leía cómo se hablaba de heces. Sin embargo, parece que él no sabe que los judíos establecen y dicen que Jesucristo está en este mismo momento hirviendo en una caldera de excremento.
entre muchas otras barbaridades. Nuestras esposas son rameras o prostitutas, los goyín o los gentiles, no tenemos alma, y así sucesivamente. Entonces yo creo que uno, antes de estar hablando, debe tomarse el tiempo de leer, de investigar, antes de estar abriendo la boca para decir cosas que son falsas. Y al menos dar el cuadro completo y ya uno llegar a una conclusión. Pero no comprar la conclusión de otro porque supuestamente es académico. Eso yo lo veo todo el tiempo. Mira, a mí me pasó con mi tesis doctoral, por dar un ejemplo, y no me quiero desviar del tema. Si usted busca un comentario bíblico, busca una Biblia y busca cuándo se escribió el libro de Apocalipsis, la mayoría va a decir que se escribió bajo el periodo Domiciano, en los 90 a los 95. Cuando busco en el rigor de la investigación, ¿de dónde sale? ¿Dónde se sustenta? Pues sale de un padre de la iglesia llamado Ireneo. O sea, básicamente una sola fuente. Y una fuente que no es la fuente primaria, o sea, porque la fuente primaria en la datación de cualquier libro debe ser el propio libro que se esté estudiando, no una fuente externa, como lo sería San Ireneo. Entonces debemos tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que se pueden decir con la boca, pero que no se sostienen en la investigación, que cuando usted busca, las fuentes no aparecen o son interpretaciones de algo que alguien tomó un pedazo y bueno, llegó a esa conclusión. No, Lutero no es un antisemita porque trató de evangelizar a los judíos, se le hizo difícil evangelizarlos y ahora está molesto y está escribiendo una serie, está llevando a cabo una serie de epítetos en contra de ellos, molesto. No es un ataque de histeria y de rabia de esa naturaleza. Sí está molesto, pero está molesto porque él había visto no solamente lo que los judíos habían escrito y mantenían en secreto, como sus oraciones diarias o sus oraciones en las sinagogas donde maldecían a los cristianos. Oraciones como esas que están registradas, por ejemplo, por Michael Hoffman en su libro Judaism, a Strange God, los extraños dioses del judaísmo. Lamentablemente la obra no está en español, pero esa oración que que Martín Lutero habla, que ellos hacían y que nos maldecían, aparece dentro de esta obra y así sucesivamente. O sea, ha habido en la historia diferentes personas a través del tiempo que han expuesto pues estas obras que no son de conocimiento de la mayoría de los cristianos, solo puedo entender, y que en su momento dado los llevó a asumir unas posiciones que pues los que no tenían el contexto podían muy bien enojarse y pensar, pero ¿dónde salió esta idea descabellada? Así que no, Lutero no era un antisemita. Lutero está respondiendo en su conocimiento, donde no está comprándole a otro. Ya él tiene conocimiento del hebreo, puede leer y ha tenido acceso a estas obras y está sumamente enojado por lo que escriben específicamente en libros como el Talmud babilónico, entre otros escritos. Porque para los judíos, aunque la mayoría de los cristianos, y aquí termino mi parte en este momento, aunque la mayoría de los cristianos tienen la idea falsa de que el pueblo judío es un pueblo religioso, que su única diferencia con el cristianismo es que ellos se quedaron en el Antiguo Testamento y que rechazan el Nuevo Testamento, claro está, porque no aceptan a Jesucristo como el Mesías. La realidad es otra. La realidad es que ni tan siquiera se sujetan a el Antiguo Testamento. De hecho, eso muestra el poco conocimiento de los que hablan en las redes sociales, porque el propio Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 8, los versículos 38 en adelante, usted podría ver que Jesús mismo les va a decir a los judíos en su tiempo que ellos tendrían ascendencia a Abraham, pero ellos no se parecían en nada a Abraham. Parecía que no habían leído a Abraham. Jesús también le dijo, ustedes no siguen a Moisés,
si ustedes hubiesen escuchado realmente y siguieran a Abraham y a Moisés, me conocerían a mí, porque de mí hablaron ellos. Y Jesús les llamó hijos del diablo. Entonces tendríamos que decir que Jesús es un antisemita. Tendríamos que decir que Juan el Bautista es un antisemita, porque nuestros evangelios, les recuerdo al pueblo cristiano, porque ni entienden lo que está detrás de esto. Detrás de esto no está meramente hacer una acusación sobre Martín Lutero. La verdadera agenda de muchos de estos comentarios, de los que los propician, de los que los inician, es que nuestra Biblia en muchos aspectos pueda ser censurada porque contiene información o declaraciones que son antisemitas, y eso es lo que está en juego. Juan el Bautista le dijo a aquel liderato que le fue enviado para ver quién él era, le dijo: aquí no vengan a decir que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede crear hijos de estas piedras. O sea, ninguno de ellos reconoció que por tener ascendencia judía ellos eran un pueblo especial, como ellos lo creen y lo creen al día de hoy. Entonces, mucho cuidado con lo que hablamos, porque debemos ser muy cuidadosos. No tenemos que estar de acuerdo con las palabras con las que Lutero tal vez expresó sobre ellos, pero la realidad es que no podemos desviar la atención hacia un personalismo, que es lo que suele usarse muchas veces en los debates. Vamos al argumento, vamos a la verdad, porque el otro es desviar la atención. Es que lo dice porque es puertorriqueño, es que lo dice porque es venezolano, es que lo dice, pues no haga caricatura, vaya al punto, qué es lo que se está declarando, cuál es el argumento, cuál es la supuesta verdad que se está impartiendo, y es sobre eso con lo que usted debe estar de acuerdo, no está de acuerdo, y presente sus bases. Pero me parece a mí que es desviar la atención. Lutero va a hacer una serie de señalamientos, y son señalamientos serios, porque esto no es un librito, también creo que es importante destacarlo, esto no es un panfletito que Lutero imprime para recaudar algún dinero. Esto es una obra que es dirigida principalmente a aquellos que estaban liderando Alemania, diciéndoles que tenían que tener sumo cuidado con los judíos, porque si usted ha visto, han sido expulsados y habían sido expulsados mucho antes de las declaraciones de Martín Lutero en el siglo XVI de muchísimos otros países. Entonces, Lutero no está encolerizado porque no logró convencer a los judíos. De hecho, eso es un disparate teológico. ¿Por qué? Porque Lutero sabía que solo los que son de Cristo creían en la predestinación, la elección, iban a responder. O sea, Lutero no cree que todo el mundo va a responder. Lutero no cree que él tiene el poder o la capacidad de convencer a la gente para venir a Cristo, porque eso ni tan siquiera es propio de su teología. O sea, que el que habla muestra que tampoco conoce el concepto teológico detrás del que está hablando. Entonces, es pura mentira. La realidad es que la obra es una múltiple. Por un lado, tiene los aspectos históricos de lo que estaba ya viviendo Alemania y lo que habían vivido otros países, especialmente el dominio judío en la usura, que los caracterizó en muchas ocasiones para su expulsión, entre otros aspectos. Se quedaban con el comercio, y a través del comercio y los préstamos, poder manejar asuntos o forzar asuntos de índole político en diferentes lugares. También está la parte apologética que presentaste, entre otros aspectos. Yo creo que la obra debe ser leída para ver, o sea, que uno mismo pueda llegar a la conclusión, porque es que la obra se da a entender por sí misma que está llevando a Martín Lutero a escribir. Tiene ese aspecto apologético porque sabía que ellos estaban detrás de falsas acusaciones contra los cristianos. Por otro lado, pues lo que mencioné sobre Jesucristo, sobre María y sobre diferentes aspectos que lo estremecieron.
Sin duda alguna, es una obra dura, yo no digo que no, y lo es en el lenguaje. Yo cuando la leí la primera vez, me chocaron sus palabras en ocasiones, la manera en que se refiere. Claro, uno podría justificar parte de este lenguaje diciendo que en ese tiempo a veces se suscitaban debates y se hablaban de perros y se hablaban de muchos, se decían nombres que hoy nosotros no nos atreveríamos tal vez a decir de manera pública y menos escribirlo en un libro público, tal vez en algo acalorado entre dos personas. Y podríamos no estar de acuerdo con eso, pero lo que Lutero está escribiendo y lo que Lutero escribe en ese libro no es una mentira. De hecho, la historia corrobora posteriormente y siglos después que Lutero básicamente fue un profeta. Le dijo a Alemania, si ustedes no toman el control sobre esto, ellos van a hundir a Alemania. Y si usted conoce algo de la historia de Alemania, usted va a ver que ellos hundieron a Alemania. Siempre se han encargado de lugares donde fueron expulsados, llevar a cabo luego su rebeldía, su enojo, su venganza, como por ejemplo Francia los expulsa, que hicieron en Francia la revolución bolchevique. ¿Qué pasó en Rusia? Rusia era un frente muy fuerte del cristianismo ortodoxo. Había que sacar al zar y ellos estuvieron detrás de la revolución bolchevique. Y así sucesivamente, en múltiples aspectos de la historia. Entonces debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, este pastor en el video también vimos que dijo, que asevera, que este es el libro de base para que Alemania entre en guerra con los judíos. Mire, por amor a Dios, dejemos de estar diciendo disparate. De hecho, hay un judío que hace un estudio sobre qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, específicamente con relación al supuesto holocausto de 6 millones de judíos. Y me refiero al historiador judío Edwin Black. El libro se llama The Transfers Agreement. Y él mismo tiene que reconocer que había un acuerdo entre el movimiento sionista y el movimiento alemán. Y el verdadero acuerdo no era para matar a los judíos. El acuerdo y parte de las persecuciones que se dieron en Europa era forzar a los judíos a emigrar a Palestina, porque eso era parte del plan sionista. Que dicho sea de paso, esos sionistas judíos no eran religiosos, estaban en contra de los aspectos religiosos judíos. Por eso muchos no van a poder entender que el propio comunismo, Marx y otros eran judíos. De hecho, Marx era hijo de un rabino judío. Y sin embargo, decir una aseveración como esa no solamente es que históricamente es un disparate, sino que de nuevo es totalmente irresponsable. Que la Segunda Guerra Mundial y que 6 millones de judíos murieron porque Hitler se basó en la obra de un teólogo como Martín Lutero. Por amor a Dios, debemos ser muy cuidadosos. Claramente van mostrando cómo ellos van preparando todo el andamiaje para la persecución contra los cristianos, que no es nueva. La persecución contra los cristianos siempre estuvo desde los primeros siglos. El problema es que nuestro desconocimiento histórico es increíble. Por ejemplo, hay historiadores que entienden que la persecución, una de las persecuciones más violentas y sangrientas en el primer siglo contra los cristianos, que es la que se lleva a cabo del año 64 al año 66 por causa del gran incendio de Roma, donde alegadamente Nerón culpa a los judíos de ese incendio. Algunos entienden que realmente esa acusación vino porque ya los judíos habían trabajado en la madre de quien era Nerón, Agripina, y eso había pasado ya desde los 40. De hecho, esa es parte de las razones de por qué los judíos son expulsados en los años 40 y tanto y tienen que salir de Roma porque estaban creando problemas.
Entonces han estado detrás. De hecho, hay autores, como hay un autor mexicano, un padre mexicano, que escribió un libro que también muy poco conocido. Yo lo publiqué en español. No es que no estuviese en español, pero estaba en español. El complot contra la iglesia. Esta es otra obra muy importante, donde se habla de cómo ellos estuvieron aún en el primer siglo detrás de cada una de las persecuciones que hubo contra los cristianos, cómo no logran a través de la madre de Nerón controlarlo totalmente, pero luego le colocan a un amante, Popea, y así sucesivamente. Entonces, Lutero no se está inventando nada. Por ejemplo, este es un libro de la Universidad de Princeton. El profesor Peter Schaeffer escribe un libro que se llama Jesus in the Talmud, Jesús en el Talmud. Y en este libro, donde habla de Jesús en el Talmud, contiene lo mismo que Lutero tradujo en su obra del Toledo Yeshú, donde habla que Jesús, pues, es un hijo bastardo, sus milagros no los pueden dudar, pero entonces los milagros tienen que ver porque él aprendió magia en Egipto cuando estuvo en Egipto, era un enfermo sexual y así sucesivamente las locuras. Estamos hablando de una obra de un padre académico. El padre Pranaitis también se publicó en español, el Talmud desenmascarado. Esta es otra obra que muchos deberían considerar su lectura. La obra del historiador Federico Rivanera Carles, El judaísmo desenmascarado, donde aquí menciona una y otra vez, esto es una americana que hizo tremendo trabajo de investigación, The Plot Against Christianity, básicamente más o menos el mismo título de la obra de Maurice Pinay, El complot contra la iglesia, donde ella va exponiendo en este libro pues, todas las atrocidades que los judíos han venido diciendo. O sea, la Segunda Guerra Mundial no la provocaron los cristianos, no la provocó un teólogo llamado Lutero. Eso es totalmente falso, eso es no conocer la historia. Los judíos venían ya obrando y trabajando para buscar una especie de unidad entre los judíos que nunca ha existido, pero la estaban buscando en ese concilio o esa reunión de ese movimiento sionista a finales del siglo XIX. Y aunque se elaboró el llevar a los judíos a otras partes del mundo, se entendía que la única manera en que la parte religiosa podía unirse y era necesaria tratar de unirlos y no se querían unir, era asociándolos nuevamente o asociando aquel movimiento a las raíces históricas en Palestina. Entonces había que ver cómo se forzaba la emigración de los judíos a Palestina. Nadie quería ir a Palestina porque los judíos estaban cómodos en los países en los que estaban viviendo, como estaban muy cómodos en Alemania. De hecho, si hubo un lugar que trató muy bien a los judíos y que alcanzaron cosas que no alcanzaron en otros países, fue Alemania. Por eso es que siglos después los alemanes se van a enojar cuando descubren que la derrota que han tenido en la Primera Guerra Mundial y lo que va a traer esa derrota, puesto que Alemania se le va a imponer básicamente que tiene que pagar monetariamente el daño de la Primera Guerra Mundial, y cuando ellos se enteran que detrás de la pérdida de Alemania de esa guerra estaban los judíos, pues no se imaginará el cólera, el coraje que había detrás, porque entonces muchos de estos países los veían como personas que no, quienes lo recibían decían, no entendemos cómo les permitimos estar aquí, les permitimos tener una vida con nosotros, progresar, y luego entonces nos destruyen. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero más allá de toda esta cuestión histórica, creo que el punto más importante es el que usted acaba de destacar en términos de que todo lo que hay detrás de esto es preparando el escenario, y lo van preparando, y la iglesia se tiene que preparar, porque los malos de la escena en el tiempo en el que estamos viviendo es la iglesia de Jesucristo, no es otra. Entonces estamos colaborando
y estamos aceptando no una culpabilidad porque no la tenemos. La realidad es que si alguien puede probar que lo que Lutero dijo fue una mentira, pues entonces que lo pruebe. Yo no he visto a nadie que lo pueda probar. Que usted esté en desacuerdo con las expresiones, cómo Lutero se refiere a los judíos, yo lo puedo entender. Pero yo también puedo entender su enojo, porque esta persona le enoja que Lutero diga lo que dice contra ellos, pero parece no entender lo que los judíos dicen contra los cristianos. Eso debería usted enojarlo de la misma manera. Su hipocresía de hacernos creer que podemos juntarnos, como hoy el llamado ecumenismo, donde la Iglesia Católica ha sido totalmente ya infiltrada y donde lo que quieren es llevarnos a nuestro hermano mayor, según ellos, y nuestro hermano mayor es el judaísmo. O sea, el plan es que las tres religiones antiguas o principales del mundo, entiéndase el judaísmo, el cristianismo y el islam, se fusionen en una, pero teniendo como base o regresando a la base, y la base es el judaísmo. Amén. Entonces, pastores, edúquense por amor a Dios y dejen de estar diciendo cosas que no son, y mucho menos. Yo no creo, yo quiero pensar que ese pastor no está tratando de pararse en cámara para hacer un live y tener, no sé, cierta audiencia, porque está quien lo hace. A mi juicio, por cómo lo vi, me da la impresión, pero es un juicio solamente de criterio, que me puedo equivocar, que, bueno, escuchó algo, le afectó y piensa que es un mal testimonio para el cristianismo, pero debió haberse dado la tarea de investigar más a fondo antes de lanzar un video de esa naturaleza, haciendo acusaciones o confirmando las acusaciones que son totalmente falsas. Por ejemplo, déjame verme aquí. Tengo aquí cerca dos libros que quisiera mostrarme. Este historiador, Lenny Brenner. Este es un libro muy censurado. El sionismo en la era de los dictadores. Si ustedes miran en la portada, voy a tratar de pegarlo. Eso es una moneda. Eso es una moneda histórica. Si ustedes ven en la parte al frente, está el símbolo de la supuestamente estrella de David, que no es ninguna estrella de David. Y en la parte de atrás está el símbolo que la suástica, símbolo nazi. Suástica. Eso es parte del acuerdo que se dio de la Unión Sionista Alemana en la Segunda Guerra Mundial. El libro de Edwin Black. Este es el libro, The Transfers Agreement, y el historiador Edwin Black, judío. Entonces, antes de salir a estar hablando, deberían tomarse un poco de tiempo de investigación para no estar diciendo cosas que no se sostienen, que no son verdaderas. Así que mucho cuidado. De hecho, en el libro Los 50 Mesías Judíos, ¿qué tal usted dice? 50 Mesías Judíos. 50 Mesías Judíos. Aquí hay un capítulo muy interesante que forma parte de lo que Lutero dice en la página 87 del libro que yo publiqué. Yo tengo dos libros, uno que salió en Amazon, el que salió en Amazon que ya no se puede comprar. Ese es esta carátula. En ese libro de los 50 Mesías, en el capítulo 16, tiene un capítulo sumamente interesante. Escuchen el título. Está en inglés, lo voy a traducir. El rabino que se convirtió en experto del Mesías. ¿Y quién es ese rabino? Ese rabino no es nada más y nada menos. A ver si tengo el libro por aquí. Que Manasés ben Israel. Escribió un libro a finales del siglo XVII que se llama La Esperanza de Israel, donde los judíos se convierten en los eruditos de cuándo debía estar llegando su Mesías, porque obviamente ellos no creen que Jesús era el Mesías, pero por otro lado
eso fascinó tanto a algunos cristianos, específicamente por la cuestión de la gematría y supuestamente todo esto de la escritura codificada para poder saber. Y ellos decían que el judío debía llegar a finales del siglo XVII. Y Manasés ben Israel escribe este libro, y es el rabino que está detrás, donde encuentran supuestamente las tribus del norte que estaban perdidas y que eran necesarias que se supiese dónde estaban para que se pudiese dar la segunda venida de Jesucristo. Hay una obra muy importante, también yo la publiqué, está en inglés, está en español, estaba publicada anteriormente, pero es muy difícil luego conseguirla. Yo la publiqué, de Alexander McCollum. El título se llama El Talmud probado o por las escrituras. Miren esta obra. Estos no son libritos de 100 páginas ni donde McCollum aprende hebreo, es educado por rabino, pero posteriormente le pasa como Lutero. Se da cuenta de todo lo que hay detrás y levanta su voz. Y así hay una cantidad de obras escritas que contradicen totalmente el que Lutero era un antisemita, que estaba enojado nuevamente porque no le creyeron, y que mira qué terrible porque su enojo costó que millones de personas, porque yo no sé si esta persona sabe lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el cristianismo es culpable básicamente de la Segunda Guerra Mundial, que somos culpables de ese genocidio no solo de 6 millones de judíos, porque eso es solo los judíos, sino todas las otras personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Como ese libro fue la gasolina que incendió, nada más lejos de la verdad. Creo que es importante también mencionar, no creo que lo haya mencionado, que la razón por la que Lutero va a llevar a cabo estas medidas que se menciona y que leyó esta persona en el video, responden a el Antiguo Testamento. O sea, Lutero está pensando nuevamente en el cristianismo, en Alemania, y entiende que si Alemania permite esa idolatría, permite que los judíos continúen destruyendo, minando su sociedad, eso les iba a traer el juicio, así como los judíos también en sus días pasaron por juicios por no haber destruido aquellos altares, aquellas culturas que tenían dentro de ellos pues pensamientos diferentes. Martín está pensando tiene en mente, no la destrucción, no es que está pensando que hay que aniquilar, pero Lutero tiene en mente cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida y está muy consciente de que Dios le ha dicho al pueblo de que no se debe mezclar, de que deben tener mucho cuidado en dar paso y terminar adorando otros dioses. Entonces eso es lo que está en la mente de Lutero, y máxime en el contexto histórico donde en la Reforma a veces no se habla, pero también hubo una especie de fascinación hacia el Antiguo Testamento. Por eso lo vamos a ver en los puritanos, porque uno escucha tanto de la ley, tanto del Antiguo Testamento, porque al comenzar a estudiar, al salir del catolicismo y empezar a estudiar las escrituras, de alguna forma también hubo fascinación con el Antiguo Testamento. Entonces Lutero tiene en mente, está en su mente, el que Dios no puede honrar un país o no puede honrar una nación. Entiendan que en aquel contexto la nación y la religión básicamente eran uno. Nosotros, por ejemplo, acá en Occidente estamos desde un punto de vista totalmente diferente, donde no vivimos bajo monarquía, donde hablamos de democracia y entendemos que todo debe respetarse, que hay espacio para todo el mundo. Pero dentro del contexto de la Biblia, Lutero entiende que no es así, que aquellos países que entienden que son de base cristiana no deben dar espacio a otra cosa sino a la palabra de Dios, y que dar espacio a algo más
que vaya fuera de la palabra de Dios traería el juicio de Dios. Y eso es lo que está en la mente de Lutero. Por eso está diciendo que no se les puede permitir que en sus sinagogas, encima de que se les permitía tener sus sinagogas y aquellos lugares de adoración, entonces maldijeran y se pronunciasen de esa manera sobre Jesucristo y sobre el cristianismo en general. De las profecías más importantes, que son tres, las que Lutero principalmente elabora, y las elabora porque él las había utilizado en su tiempo para demostrarle a los judíos cuán equivocados estaban ellos con relación a su rechazo a Jesucristo, porque estas tres profecías que voy a mencionar claramente evidenciaban que el Mesías tenía que haber venido hace muchísimo tiempo. La primera profecía que Lutero le dedica un buen tiempo es la profecía que está en el libro de Génesis, en el capítulo 49, especialmente los versículos 9 y 10. Es aquella profecía donde se habla de que de la tribu de Judá vendría Silo o el Mesías, y que sería en un tiempo donde el cetro le sería quitado a Judá, y él lo interpreta como el momento en que los judíos son dominados. Se les coloca a un edomita que es llamado Herodes el Grande como el líder, y específicamente lo asocia también finalmente con la destrucción del templo en el año 70. Entonces él dice, esa profecía, los propios rabinos sabían que tenía que ver con la llegada del Mesías. La otra profecía muy importante que también, le dedica tiempo, es la profecía de Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9, donde se establecía una vez más que el deseado de las naciones o el Mesías vendría antes de la destrucción del segundo templo. Entonces, si ese segundo templo fue destruido en el año 70, sería imposible que no haya regresado, porque entonces no se cumplió. Ageo hizo una predicción, profetizó algo de parte de Dios que era falso. Entonces, esta es otra profecía, Ageo capítulo 2, donde Lutero la utilizaba para decirle a los judíos, sus propios rabinos reconocen que el Mesías vendría antes de la destrucción del segundo templo. Y claro, ya en el tiempo en que Lutero escribe, le dice, mire, ya han pasado más de 1400 años. O sea, ustedes tienen que reaccionar y reconocer que ustedes están equivocados. La profecía más importante para Lutero, y lamentablemente tengo que decir que es la profecía de base del dispensacionalismo pretribulacional en nuestros días, es la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Nos referimos a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Lutero entendía que esas 70 semanas se habían cumplido. De hecho, en el capítulo 8, Lutero asevera que en su tiempo el consenso era que las profecías, las 70 semanas, se habían cumplido. Hoy debería llamarnos la atención, si ese libro fue escrito en el 1543, siglo XVI, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, en el que nosotros estamos, la mayoría de los cristianos entiendan, no porque lo han estudiado, sino porque repiten lo que escucharon, que la última semana de esas 70 semanas no se ha cumplido? O sea, ellos lo que han escuchado es que 69 semanas se cumplieron y que hay una semana que no se ha cumplido y que esa es la semana en la que llegaría el Mesías. Déjeme decirle que ese pensamiento judío, de hecho, Lutero reconoce mientras va tratando esta profecía que quienes primero comenzaron a separar las semanas y no verlas como una sola profecía, cuyo estimaba el tiempo del Mesías desde un punto específico, pasarían 490 años, y la dividieron para poder hacer todo tipo de malabares y justificar por qué no había llegado el Mesías. Esa supuestamente, ese gap, esa pausa, esa brecha entre la semana 69 y la última, los judíos comenzaron a hacerla desde las primeras semanas.
como se describe allí, que habla, ¿verdad?, de 7 semanas y luego 62 semanas. Ya yo entre las 7 semanas y las 62 semanas ya empezaban a poner espacio. ¿Para qué? Para prolongar, para alargar, para que no se viesen en la necesidad de, bueno, pues, de reconocer que estaban mal, porque la realidad es que el Mesías tenía que haber llegado en el primer siglo. Solo para efectos de la audiencia, sin entrar en mucha documentación en el primer siglo, los judíos sabían que el Mesías tenía que llegar, y de nuevo está en nuestra propia escritura. Cuando leemos los evangelios, uno puede leer que ellos mismos decían, ¿no será este el Mesías? Ellos realmente estaban en la expectativa de que el Mesías llegara. Pero hay un dato más allá de la escritura, y es la revolución de Bar Kokhba. Tal vez algunos cristianos no sepan que luego de la destrucción del templo en el año 70, los judíos no quedaron satisfechos y siguieron hasta que logran otra guerra judío-romana que va a llevar a la expulsión finalmente de los judíos de Roma. Y donde el rabino Akiva, un rabino muy importante en el primer siglo, sabiendo que el Mesías debía aparecer conforme a las escrituras, va a forzar y va a escoger una persona y lo va a señalar como el Mesías. Y este Mesías es el que va a enfrentar al pueblo romano, y Roma va a terminar expulsando a los judíos aproximadamente en el siglo II, año 134, y le va a quitar el nombre, ¿verdad?, aquella región de Judea, y le va a colocar Palestina, por eso se llama ahora Palestina, desasociando aquella tierra de los judíos y expulsándolos porque eran problemáticos. Entonces, eso es lo que hay detrás. Esas son las 3 profecías que para Lutero, cada una de ellas, Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10, Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, cada una de estas profecías establecían que el Mesías tuvo que haber venido en el primer siglo. La de Génesis capítulo 49, porque es el momento en el que el cetro le es quitado a Judá y le es colocado por primera vez un rey que los va a gobernar, no en cautiverio, sino que va a estar gobernándolos alguien que no tiene ascendencia judía, y ese es Herodes. Ageo, porque habla de que el deseado de las naciones vendría y su gloria sería mayor antes de la destrucción del segundo templo, lo cual no es posible después del 70. Y la profecía de Daniel capítulo 9, porque establecía la llegada del Mesías dentro de un punto específico, se sumaban unos 490 años y ahí aparecía. Y eso era en el siglo I. Y Lutero dice, nosotros en su tiempo, en el capítulo 8, que él no conocía ninguna controversia a nivel académica de que no se reconociera que esas 70 semanas habían tenido cumplimiento. Así que por esas 3 profecías principalmente, o con esas 3 profecías, Lutero pretende decirle a la comunidad judía que estaban equivocados, pero no solo ellos, sino que desde el inicio del libro, como bien señalas, Lutero comienza primero a elaborar aquellos puntos que según los judíos los distinguen y los hacían una raza especial o superior a los demás, lo que realmente ellos se creen, quienes están detrás de toda esta cuestión de raza. Hoy mismo dividiendo, pues que es lo mismo, divide y conquista, son ellos. Quienes están detrás de toda esta cuestión de género y poniendo dinero para todo esto, son ellos mismos. Entonces, mucho cuidado, porque a la vez Lutero probaba que estas profecías señalaban de antemano la salvación de los gentiles, como la de Ageo y la de Génesis también capítulo 49, porque ambas decían no solamente el momento en que aparecería el Mesías, sino que el Mesías traería salvación a los gentiles. Entonces, ¿cómo es posible que Génesis capítulo 49, el primer libro de la Biblia, hable de la salvación de los gentiles? Que Lutero también afirme que el profeta Ageo en el capítulo 2, cuando llegara el deseado de las naciones, también se reunirían a él naciones gentiles para ser salvas, y nuestros predicadores hoy nos digan que los gentiles no estaban en el plan de salvación y que el Antiguo Testamento no habla y no relaciona la llegada del Mesías con nosotros.
Yo pienso que la obra es una importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista apologético. Yo la primera vez que me acerco a esta obra me acerco para mi investigación de tesis, o sea, llego a ella buscando información y digo, wow, pues hay una obra donde Lutero toca la profecía de las 70 semanas. Y me sorprendió, nunca había escuchado la profecía de las 70 semanas por Lutero como se desarrolla aquí, y mucho menos en un libro que tenía el título que tenía, Los judíos y sus mentiras. Así que llamó mi atención, me ayudó muchísimo. Creo que Lutero presenta unos argumentos poderosísimos en los primeros capítulos, específicamente, por ejemplo, cómo trata la cuestión de la circuncisión, cómo Lutero prueba, por ejemplo, que en Génesis capítulo 17, cuando Dios instituye la circuncisión, claramente está identificando que el pueblo no era un pueblo especial, sino que estaban perdidos, porque le está diciendo a Abraham, todos los hombres, o sea, los que van a ser mi pueblo, necesitan todos ser circuncidados. Entonces Abraham no tenía nada especial, todos debían circuncidarse. Por ejemplo, él ve también que la circuncisión no es algo que recibe él y que recibiría Isaac, sino que sería toda la casa, y que la casa incluiría aún los esclavos. Entonces ya él puede ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 17, cómo dentro de ese pueblo serían circuncisos también gentiles, otras personas que no necesariamente en términos de la carne procedían de Abraham, y así sucesivamente. O sea, la realidad es que es una obra para mí maravillosa, más allá de que uno nuevamente esté de acuerdo o no en la forma y la manera en que Lutero en ocasiones se expresa, porque reconozco que es fuerte. Pero la realidad es que el contexto es totalmente diferente al nuestro. Y muchas cosas que Lutero dice podrían ser no entendidas por nosotros, porque vivimos, por ejemplo, nosotros, yo puedo hablar de donde yo vivo, en esta parte del hemisferio occidental, donde yo vivo en Estados Unidos, y lo único que desde que nacimos en nuestro contexto es una democracia, donde es un valor la libertad, donde todo el mundo tiene derecho a hablar, opinar, donde todas las religiones deben ser respetadas de la misma forma y manera, pero la realidad es históricamente que eso no ha sido así siempre, y que dentro del pueblo de Israel las ordenanzas y mandamientos que Dios le dio en el Antiguo Testamento, Dios no les dijo que establecieran una democracia en Canaán. Le digo, allá hay 7 naciones que se han revelado que son abominables y que yo las voy a destruir, y yo los voy a usar a ustedes como instrumento de castigo contra esas 7 naciones. Ustedes van a entrar y los van a destruir. Lutero tiene eso en mente. Lutero tiene en mente que la vida del pueblo, tanto en los que entrarían como en las futuras generaciones, dependía de que ellos cumpliesen a cabalidad con la palabra de Dios. Y Lutero está aplicando eso a su día en la Alemania, y lo que está pensando, si nosotros los alemanes vamos realmente a servir a Dios, tenemos que servir a Dios de todo corazón, y no podemos permitir que abiertamente nosotros permitamos que personas blasfemen y hablen mal del nombre de Jesucristo, del cristianismo. Eso es lo que Lutero tiene en mente. Lutero no está hablando de exterminarlos, de matarlos, ni nada por el estilo. Eso no es lo que Lutero está diciendo. Lutero está diciendo, le hemos dado asilo, le hemos dado lugar, y mira lo que han hecho. Es como si usted le permite a una persona estar en su casa, se quede en su casa, y luego quiere mandar en su casa y le hable malo en su casa y denigre a su esposa y a sus hijos. Y Lutero, eso no se les puede permitir. Punto, no se les puede permitir. Y volvemos a lo mismo. Y usted podría estar en desacuerdo tal vez en las medidas, pero debe tomar las medidas que Lutero está hablando a la luz de la escritura que Lutero tiene en mente. Y Lutero no estaba procurando, no solicitó que Alemania persiguiera a los judíos y los exterminara. Eso es falso. Así que la obra vale la pena leerla, totalmente leerla. Y máxime, en estos últimos años, donde todas las últimas revoluciones, y lo he dicho públicamente y lo diré, pasa que tenemos un cristianismo tan y tan ignorante, no solamente de la escritura, sino de muchos aspectos. Desde
La guillotina en Francia, donde sus propios escritos establecen que ellos comenzaron su proceso de emancipación, de liberarse del cautiverio de las naciones gentiles. Todas las revoluciones, lo que yo he leído, en todas, lo que me he documentado, en todas ellos están. Para que usted entienda de lo que estamos hablando, porque esto es muy serio y yo sé lo que estoy hablando. Usted sabía, por darle un dato, que el comunismo básicamente es de base hebrea y que quienes estaban detrás del comunismo son ellos. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto solo por el comunismo? Entonces ellos tienen que tener un trato especial porque en la Segunda Guerra Mundial, aparente y alegadamente, los persiguieron y mataron 6 millones de judíos. ¿Y qué pasa con todos los otros países o naciones que perdieron millones y muchos más? Porque en el siglo XX algunos historiadores ponen más de 100 millones de muertes. Es más, algunos llegan a colocar eso solamente en todas las revoluciones, solo en Rusia. Porque ellos tienen que tener un trato especial. Te pregunto, Cristiano, ¿qué rayos tiene que ver? Aún si fuera verdad y Alemania hizo lo que hizo, ¿por qué los palestinos tienen que pagar por lo que los alemanes hicieron? ¿Me podrías contestar? Pues yo quisiera saber qué tiene que ver que supuestamente Hitler haya hecho y la Alemania nazi haya hecho lo que haya hecho con que hoy los palestinos sean masacrados. Wow. Hermano, de verdad, no estamos hablando de opiniones, hermano Fabián. Hay cosas que podemos diferir y de hecho nunca los cristianos hemos estado de acuerdo en todo. Pero esto no se trata de una conversación sencilla, no sé, de gastronomía entre si un hamburger es una hamburguesa es de carácter, no sé, más nutritiva que un pedazo de pizza. No estamos hablando de cosas, no son cosas triviales y de hecho esas tampoco no lo son. Estamos hablando de cosas que afectan la vida de las personas, nuestra seguridad, nuestra libertad. ¿Por qué nosotros tenemos que invertir dinero y permitirle que ellos hagan aquí todo? Ustedes saben que realmente en Israel, ¿ustedes creen que realmente se puede predicar el evangelio abiertamente? Es que a mí me sorprende el grado de ignorancia. Él dice banderas en nuestras iglesias. Mire, la bandera que ustedes ponen en las iglesias no es una bandera judía. Uh-huh. Eso no es una bandera judía. O sea que, mire, yo no pretendo convencer a nadie, pero no me conceptúo como un tonto. Creo que he hecho mi trabajo y me he documentado. Y aunque no soy autoridad en ningún área, puedo hablarles como alguien que públicamente puede decir que ha hecho su ejercicio, que se ha tomado su tiempo, que ha leído, que se ha documentado, que ha investigado, que ha procurado ver si lo que se dice, dónde están las evidencias. Y las evidencias apuntan a que lo que Lutero escribe fue lo que pasó. La Alemania de hoy es una Alemania totalmente controlada, al punto de que si usted contradice que el verdadero genocidio fue el genocidio alemán, ustedes deberían estudiar la historia alemana y ver qué pasó después de la Segunda Guerra al final, supuestamente en el año 1945, para que ustedes vean la masacre que se llevó a cabo en Alemania. ¿Y quiénes la llevaron a cabo? ¿Quiénes pusieron el dinero? Como un país después de la Primera Guerra Mundial, que la gente se moría de hambre, que no había comida, como de la noche a la mañana se convierte en una superpotencia. ¿Creen ustedes que esto solo fueron con medidas que tomó Alemania? ¿Quiénes inyectaron el dinero? Alemania ni gasolina tenía. ¿Quiénes pusieron los recursos para que todo el aparato militar funcionara?
Nuevamente, hermanos, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero mucho cuidado cuando abrimos nuestra boca para decir cosas que no nos constan y que no hemos estudiado. Y mucho menos cuando entonces queremos ser categóricos y decir, no tiene que ser así porque es que ese es mi predicador favorito, eso fue un libro que yo me leí y ese autor que yo me leí, ese sí que se la sabe toda. Entonces, gracias por la invitación. Esta es para mí una charla inusual. Yo por lo general no trato estos asuntos así públicos, no por nada mal. Me dedico más a predicar la escritura, a enseñarla. Pero la realidad es que entiendo que está en juego muchas cosas. Y la verdad es importante. Para mí la verdad es importante. Y lo he dicho, si me cuesta, que me cueste. No tengo por qué callar. No me van a silenciar. Y si ustedes quieren creer que este pastor es un antisemita, cree usted lo que usted le dé la gana creer. Yo no tengo que darle cuenta a usted. Yo le doy de cuenta al Señor. De hecho, debería estudiar el tema del antisemitismo y ver que ellos mismos fueron los que usaron el antisemitismo y lo crearon. La obra del Estado de Israel de Theodor Herzl, él mismo propone que el antisemitismo podía ser el mejor instrumento para poder cumplir el plan sionista. Edúquense, hermano. Aprovecho la oportunidad para decirle a las personas que nos están viendo que los que estamos en las redes sociales no somos pastores, o sea, nadie es pastor de YouTube. Cada creyente debe tener una iglesia local y debe congregarse. Así que yo les animo a que busquen un lugar donde puedan congregarse. Reconocemos que hay lugares donde no hay iglesias bíblicas, lamentablemente, y donde en ocasiones hay grupos de cristianos que tienen que comenzar orando, se reúnen esperando que Dios les traiga provisión y que se pueda levantar un hombre de Dios y un pastor. Eso ha pasado a través de la historia en muchos lugares y lo entendemos. En los lugares donde hay iglesias accesibles, pues trate de buscar una congregación y reunirse. Mientras tanto, si no la hay, eso no le quita el que usted no busque. Usted, si es posible, reunirse con otros hermanos para tener comunión. Yo no creo que eso sea algo que esté mal. Eso en ocasiones es necesario. Así han comenzado muchísimas obras. Así que, pero necesitamos unirnos a un cuerpo local. Lo digo porque a veces veo que en las redes sociales hay personas que creen que a los seguidores que ellos tienen, o sea, si es el que tiene el canal, cree que los seguidores son sus feligreses y que él es el pastor de ellos. Yo no pretendo ser el pastor de ovejas que no son mis ovejas. Yo como pastor local tengo unas ovejas allí locales y esas son las ovejas que principalmente yo me debo. Si nuestros estudios le pueden ser de bendición, gloria a Dios. Pero no estamos buscando reemplazar a su pastor. Su pastor es su pastor y su iglesia es su iglesia. Y si su iglesia no es bíblica, pues entonces usted debe orar y buscar moverse. Pero creo que eso es importante porque hay personas que lo que están buscando son seguidores. Yo no estoy buscando seguidores. Yo soy solo un hermano en Cristo, un discípulo que por la gracia de Dios ha sido salvo y que Dios me llamó a compartir su palabra. Eso es lo que trato de hacer y hacerlo con los dones que Dios me ha dado, las capacidades que Dios me ha dado, sabiendo que no soy una obra acabada. Pecamos y todavía no somos todo lo que debemos ser. Así que no convierta a ningún hombre en autoridad. No los convierta, por amor a Dios. La autoridad es la escritura. Por eso estamos tan mal. Pablo corrigió a la iglesia de Corinto y le dijo, no, aquí los problemas se tienen que acabar ya. Eso de que un grupo de Pedro y un grupo de Pablo y un grupo de Apolo, aquí se ha acabado eso de los grupos. Aquí la autoridad es la escritura. Apolo se debe a la escritura, Pablo se debe a la escritura, Apolo se debe a la escritura, todo el mundo se debe a la escritura, porque la autoridad máxima sobre la cual se debe adorar a Dios y se deben juzgar todos los aspectos de la vida es la Biblia.
y se debe interpretar esa propia escritura a la luz de la escritura, porque aunque le llamamos un libro, no es un libro, es una colección de libros. Y tenemos 66 libros que se correlacionan, que arrojan luz uno del otro y que guardan una congruencia y consistencia, no entrando en contradicción. Entonces interpretamos la escritura con el principio de analogía de la fe, dejando que la Biblia, los pasajes oscuros o difíciles, sean interpretados a la luz de los más claros. Así que no quisiera irme sin decir eso, porque es importante, porque hay personas que están usando estos medios muy bien para informar, pero hay otros que brillan por su ausencia, y vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos, tanto como de lo que decimos, de todo. Y Dios conoce realmente nuestras intenciones. Podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo engañamos.